Saludos, estimados estudiantes. En esta oportunidad tenemos el privilegio de poder dictar la asignatura de Introducción a la Biblia para el nivel técnico superior en teología. Mi nombre es Efraín Quinaya Huiza y vamos a iniciar esta clase en modalidad virtual. Tengan ustedes un bendecido día hoy. Iniciamos con Introducción a la Biblia en estos 5 módulos. Primer módulo, hablamos sobre un viaje a través de la historia. La Biblia es un conjunto de textos sagrados para el cristiano, compuestas por libros escritos en diferentes épocas y contextos históricos. La etimología de la palabra Biblia proviene del griego biblia, que significa libro. Su origen viene, como decíamos nosotros, de la palabra de origen griego, en el plural de biblón, papiro para escribir o también libro, y significa literalmente los libros. Hablando en plural, son los libros escritos. Cuando nosotros nos referimos al contexto plural de la Biblia, se componen por muchos libros, aproximadamente por 66 libros. El número de libros de la Biblia, decíamos nosotros, que dentro de la Biblia cristiana se compone por 66 libros divididos en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tenemos 39 libros y en el Nuevo Testamento 27. Cuando hablamos nosotros del Antiguo Testamento, vemos la división del Antiguo en 5 partes. Tenemos los primeros 5 libros, que es el Pentateuco, compuestos por Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Los libros históricos están compuestos por Josué, Jueces, Ruth, Primera Samuel, Segunda Samuel, Primera Reyes, Segunda Reyes, Primera Crónicas, Segunda Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther. La tercera división del Antiguo Testamento son los libros poéticos, compuestas por Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares. Nótese que el libro de Job es el libro más antiguo de la Biblia, aunque por su propósito y objetivo lo encontramos en los libros proféticos. División número 4 del Antiguo Testamento son los libros proféticos, que están divididos en los profetas mayores y menores. En los profetas mayores tenemos a los profetas como Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. La quinta parte de división son los libros proféticos menores, que son los profetas Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Estas son las 5 divisiones del Antiguo Testamento. Entender que el Antiguo Testamento se compone por 929 capítulos y tiene aproximadamente 23.214 versículos, que se conforman por 6.222.700 palabras. El Nuevo Testamento también lo encontramos en sus 5 divisiones. La primera división del Nuevo Testamento son los Evangelios. Los Evangelios están compuestos por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Segunda división del Nuevo Testamento es el libro histórico, Hechos de los Apóstoles. División número 3, Cartas Paulinas. Tenemos a Romanos, primera y segunda Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda Tesalonicenses, primera y segunda Timoteo, Tito y Filemón. La cuarta división, Cartas Generales. Tenemos a Hebreos, Santiago, primera y segunda de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas. La quinta división, los libros proféticos, que en su defecto solamente tenemos a Apocalipsis. En el Nuevo Testamento de la Biblia contiene 266 capítulos y 7.957 versículos. Los capítulos y versículos, cada libro de la Biblia se dividen en capítulos y en versículos para facilitar la organización de la referencia. Los capítulos son conocidos como los números más grandes, donde hay un tema en específico. Los versículos dentro del capítulo son aquellos pequeños fragmentos de texto
que también están enumerados dentro de un capítulo. El lenguaje original en el que fue escrito la Biblia son tres. Los libros de la Biblia se escribieron originalmente en hebreo, arameo y griego. Cuando hablamos del arameo, utilizamos algunos libros del Antiguo Testamento como Daniel y Esdras. Cuando hablamos del arameo, utilizamos principalmente parte del Antiguo Testamento. Y cuando hablamos griego, utilizamos para él todo el Nuevo Testamento. Muchas gracias. Este es el primer tomo de nuestro estudio de introducción a la Biblia. Posterior a esto serán enviado una evaluación donde usted podrá rellenar a través de una evaluación los contenidos de este tema. Tengan ustedes un bendecido día.